Bendecidos con toda bendición. Es un privilegio estar nuevamente delante de ustedes con el conocimiento de las palabras espirituales, la sabiduría del Dios vivo, el conocimiento que estaba predestinado para la herencia de sus escogidos, de sus santos. Por eso lo que nosotros estamos conociendo como el Evangelio del Espíritu no es nada nuevo, sino que es la misma enseñanza de Jesús de Nazaret con el entendimiento del Dios vivo, para que podamos ahora saber, conocer. Por eso había una enseñanza que se llamaba la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es, como lo dije en su oportunidad, aquello que se aprende durante tanto tiempo y que tiene un conocimiento teológico como lo ha manejado la religión, como lo han manejado los hombres. No, la sabiduría de Dios es bien sencilla. La sabiduría es simplemente saber las cosas que Jesús de Nazaret predicó de la forma correcta. Por eso es que todas las cosas son hechas nuevas. Porque el entendimiento anterior, el entendimiento que le dio el hombre, el entendimiento carnal, el entendimiento religioso, ese confundió las cosas y por eso ahí no hay nada bueno. Cuando viene la explicación, el entendimiento, la sabiduría del Dios vivo, las palabras espirituales, entonces es que aparece lo que es luz y lo que es tinieblas, lo que es carne y lo que es espíritu. Entonces quiere decir que lo que es bueno y lo que es malo. Lo que estaba en la carne es malo. Lo que está en el espíritu es bueno. Lo que está en el conocimiento de la carne es malo. Lo que está en el conocimiento del espíritu, la sabiduría de Dios, es bueno. Entonces, si a una persona se le educa con una doctrina mala, obviamente la vida va a ser mala. Si se le educa con la doctrina buena, la doctrina del Espíritu, la persona va a ser buena. Por eso dice, seremos transformados en medio de una generación mala y perversa. Una generación mala. O sea, que estuvo enseñada con una doctrina carnal, una doctrina sin entendimiento, y por lo mismo es una doctrina mala. Por eso era que Jesús decía, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, porque no tenían un entendimiento. Ahora nosotros estamos viendo las cosas desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Estamos viendo las cosas a todo color y todo tiene un respaldo bíblico. Todo tiene una enseñanza escrita. Por eso es de que nosotros basamos lo que hablamos, o yo baso lo que hablo en lo que está escrito. Lo mismo que Jesús de Nazaret habló, solo que ahora con el entendimiento. Hace 8 días, o la semana pasada, les decía que íbamos a hablar de la muerte. La muerte es un tema muy interesante, pero no quiero seguir sin enseñarles lo que dice la segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Entonces, todas las palabras tienen un significado diferente y una enseñanza diferente. Hoy vamos a hablar de lo que es la muerte. La muerte no es como la habíamos conocido anteriormente, como las cosas viejas, las que pasaron, sino que ahora vamos a conocer la muerte conforme las cosas nuevas. Entonces, muerte significa dejar de ser, ya no existir, reducido a nada, desaparecer. Eso es la palabra muerte. La muerte
de Jesús de Nazaret era una figura. La muerte de Jesús de Nazaret era un ejemplo. La resurrección de Jesús de Nazaret es una figura y también es un ejemplo. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de la muerte, hablamos de la doctrina de la muerte de Jesús. Era la gracia. ¿Por qué? Porque dice ahí que nosotros estábamos muertos al pecado. Nosotros estábamos sepultados juntamente con Cristo. Eso decía la doctrina de la gracia. ¿Por qué estábamos sepultados juntamente con Cristo? Porque teníamos una enseñanza que nos declaraba muertos, donde no se nos culpa de pecado, donde nosotros realmente estamos en una posición donde estamos sepultados, para después dar paso a una enseñanza que es la resurrección de los muertos. Cuando vayamos leyendo esto y vamos dando entendimiento de lo que significa la muerte, en lo que está escrito en la Biblia con un entendimiento espiritual. Entonces, por eso era que Pablo decía que él ya no vive, vive Cristo en él. Por eso para mí el vivir es, la muerte es ganancia y el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. O sea, ¿por qué la muerte era ganancia para Pablo? Porque él entendía perfectamente que la muerte, cuando dejara de ser, iba a tener una resurrección. Pero eso no era físicamente, no es físicamente. Eso es a través de una doctrina. La muerte significa dejar de existir, dejar de ser. Entonces muere la doctrina de la muerte de Jesús, de la figura de la muerte, para dar paso a una doctrina, la figura del Espíritu, el ejemplo del Espíritu. Es la doctrina del Espíritu la que ahora está reinando, la que ahora nos da una vida diferente, distinta. Fuimos transformados. Por eso dice allá en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta se puede ver, se puede entender con el Evangelio del Espíritu, el que estamos viendo. Así pues vamos a ir rápidamente a lo que está escrito para que podamos entender lo que significa muerte, dejar de ser, ya no existir. Entonces habla de morir nosotros a una doctrina y resucitar a otra doctrina. Una buena doctrina que nos da el entendimiento correcto, perfecto. Por eso es de que somos perfectos, no en nuestras actitudes como la gente nos quiere ver. Por eso ellos no entienden. Nosotros somos perfectos porque habla de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento, de nuestra doctrina y de nuestra posición. Está bien claro. Entonces, pues, y más claras van a ser las enseñanzas que vienen a continuación. Cuando esto ya se vea bien claro, entonces va a haber mucha gente en este ministerio. Pero ahorita estamos nosotros comenzando. ¿Por qué? Porque no les voy a dar el tiempo que tenemos de llevar esta enseñanza. El entendimiento, la revelación del Dios vivo hace que cambie la vida de las personas. ¿Por qué? Porque las que están en el conocimiento de muerte de la carne cada vez van para peor. Entonces de ahí es donde Dios rescata a sus hijos para que tengan una vida distinta a todo lo que la gente cree, a todo lo que la gente entiende, todo lo que la gente tiene por doctrina, porque por eso Dios los escogió para darles otra sabiduría, otra enseñanza. Vamos a ir rápidamente al libro histórico de Mateo, en el capítulo 16, versos del 21 al 28. Y dice así. Vamos a leer este párrafo ya con el entendimiento del Espíritu. Desde entonces, verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? Nosotros ya conocemos la historia. Ahí mataron a Jesús.
Entonces dice que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. Imagínense, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, la luz del mundo, tenía que ir a Jerusalén para padecer de los religiosos de ese tiempo, los que no entendían su doctrina. Entonces dice, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué tenía Jesús que ir a Jerusalén a padecer de los religiosos, morir o ser muerto, como dice aquí, y resucitar al tercer día? Porque iba a ser la figura, porque iba a ser el ejemplo que ahora a nosotros nos sirve para poder entender cómo salir de una doctrina que no sirve para entrar a una doctrina que es la que funciona, que es la que sirve. Entonces dice el 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro no tenía ni la menor idea de lo que Jesús tenía que hacer en Jerusalén. Era morir y resucitar. Entonces dice el 23, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Pedro estaba actuando con un conocimiento contrario al propósito de Jesús de Nazaret. Por eso Jesús le llama Satanás. No que Pedro fuera Satanás, no, que lo que Pedro tenía en su mente y con lo que quería aconsejar a Jesús era con una enseñanza contraria a lo que era el propósito de Dios. Entonces dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí hay una comparación clara lo que es las cosas de Dios y las cosas de los hombres. El pensamiento carnal, humano, de hombre, y el pensamiento espiritual de Dios. Entonces dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Él no hablaba de una vida física. Él no hablaba de perder la vida física. No. Aquí vamos a tener una enseñanza clara de que todo lo que se habla es espiritual. Nada tiene que ver con el cuerpo humano carnal, de sangre, de huesos, sino que está hablando todo en términos de enseñanza. Entonces dice: por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, oiga bien, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Oiga el 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cuándo era que iban a gustar la muerte? Cuando vieran al Hijo del Hombre venir en su reino. El Hijo del Hombre es aquel que iba a enseñar una doctrina espiritual. Y cuando les hubiera enseñado la forma correcta de ver la muerte, les iba a gustar. ¿Por qué? Porque le estaban quitando algo que les hacía daño, que les perjudicaba, que les perturbaba la vida, y iban a encontrar unas nuevas palabras, una nueva doctrina, que le iba a enseñar la forma correcta de cómo entender lo que Jesús de Nazaret hizo en Jerusalén.
¿Qué hizo Jesús en Jerusalén? Murió y resucitó. Y cuando terminó esto, él mismo le dijo al Padre, todo está consumado. O sea que con esta sabiduría usted puede leer toda la Biblia y le da un entendimiento correcto. No para hacer dinero, para vivir bien. Porque los que hacían dinero de la Biblia, esos ya terminaron su trabajo. Esos ya terminaron su labor. Ellos están jugando con la gente, enseñándoles pecado, enseñándoles a ayunar, a orar y bueno. Entonces, no nos vamos a estancar ahí, sino que estamos conociendo el verdadero significado o lo que significa verdaderamente la muerte. Vamos a ir entonces rápidamente a Juan. Juan en el capítulo 5, verso 21. O sea que ahora entendemos que hay un evangelio de vida y un evangelio de muerte. La gracia es el evangelio de muerte. Las palabras que está oyendo hoy es el evangelio de vida. Entonces vamos a ir a Juan 5, 21 al 24. Aquí vamos a entender ahora conociendo que hay dos doctrinas, la de muerte y la de vida. Los que están en la doctrina de muerte son los que están en la doctrina de hombres, la religiosidad, los religiosos. Pero cuando viene el entendimiento aparece la doctrina que saca a luz la vida y la inmortalidad. Entonces dice el 21, porque como el Padre levanta a los muertos, fíjese que en una doctrina están muertos, pero no se quedan ahí. Viene el Padre y los levanta. La doctrina del Padre los saca de esa ignorancia, de esa posición de muertos. Como dice ahí en Romanos, estamos sepultados juntamente con Cristo para que juntamente con Cristo seamos resucitados. Entonces aquí dice el 21, lo voy a repetir, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, el Hijo a los que les enseña les da vida. Porque les enseña palabras de vida eterna. Lo que Jesús dijo, mis palabras son vida, son espíritu. La carne para nada aprovecha. Esas se las enseñaron los religiosos. Bueno, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Porque tanto el Padre como el Hijo son uno. Si usted honra al Padre, honra al Hijo. Si honra al Hijo, honra al Padre. Jesús lo dijo, mi Padre y yo uno somos. Está bien claro. Entonces el 24. Ahora vamos a entender esto de una mejor manera. De cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra, pero también le entiende, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El entender las palabras del Espíritu lo saca del evangelio de muerte y lo traslada al evangelio de vida. Está más que claro, pero lo voy a leer nuevamente. Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todos habían oído las palabras de Jesús. Todos los religiosos se las saben de memoria, pero no tienen entendimiento. Ahora usted está entendiendo claro el beneficio que hay en las palabras de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque todo es que usted entienda. Al usted entender, cambia su forma de creer.
Cuando cambia su forma de creer, tiene comunión con Dios y Dios se ocupa de su bienestar. Ahí viene todo el beneficio, porque Dios ya lo ve como su hijo. Dios lo trata como su hijo. Es que yo antes era hijo. Mentira, porque usted no conocía las palabras de Jesús de Nazaret. Usted conocía la interpretación que le dieron los religiosos a las palabras de Jesús. Porque no es lo mismo, no es lo mismo que le enseñan allá en el evangelio de la carne, en el evangelio de los hombres, en la religión, a lo que usted está oyendo aquí. Fuera de aquí no hay ningún otro lugar, ni aunque se parezca. No lo es. Bueno, entonces vimos bien claro lo que es la muerte. Usted tiene que salir de esa doctrina de muerte. Usted tiene que conocer las cosas del Espíritu, las cosas que le dan vida. Y entonces la relación suya con Dios va a ser igual a la relación que tenía Jesús con Dios. Vamos a ir a Hebreos 2, 14 y 15. Y aquí vamos a ver más claro esto que se predicó en la gracia por mucho tiempo, pero como no había llegado el tiempo, no tenía el entendimiento correcto. O de ser así, el conocimiento perfecto y el entendimiento perfecto. Vamos entonces a Hebreos 2:14. Y lo voy a leer bien despacio porque el entendimiento de este verso es fundamental. Dice así, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, oiga bien, los hijos participaron de carne y sangre. Carne era la doctrina de la muerte y sangre la doctrina de la muerte. ¿Para qué? Para después salir de esa doctrina de muerte, oiga bien, y pasar a la doctrina de vida. Voy a repetir de nuevo lo que leí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Quiere decir que había una persona que participó de esa misma doctrina para que él, al resucitar primero, uno resucitó, luego todos resucitaron con él. Entonces dice, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. ¿Quién era Pedro allá cuando le dijo a Jesús que no fuera a la cruz? Satanás. Satanás y el diablo es lo mismo. Entonces, porque Satanás y diablo representan las enseñanzas contrarias a la doctrina de Dios. Lo que Pedro le estaba aconsejando a Jesús era contrario a lo que Jesús tenía que hacer llegando a Jerusalén. Tenía que ser lastimado, apedreado, clavado por los sacerdotes, por los ancianos. Entonces, ahora entendemos bien claro, para que ese ejemplo generara una doctrina. Los que creían en esa muerte estaban muertos con él. Y los que creen en la resurrección de Jesús también resucitan juntamente con él. Ahora sí se entiende claro. Espero que lo esté explicando bastante claro. Entonces dice, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Verso 15, y librar. Oiga, ¿qué iba a pasar al destruir la muerte? Al acabar con el conocimiento de muerte. Librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eran esclavos. Por eso Jesús dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora vemos bien claro.
que aquí siempre se habla de doctrinas. Aquí no está hablando de muertes físicas. De hecho, Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. Los que aquí resucitan por medio de una enseñanza, esos no van a morir jamás. Por eso es que resucitan a vida eterna. Porque los evangelios no dan para atrás, no dan marcha atrás. Terminó la gracia, se murió, está muerta. Ya, esa doctrina no va a revivir. ¿Quiénes reviven? Los que estaban en la doctrina. Porque ahora tienen una doctrina nueva. Ellos no se quedaron ahí en esa doctrina de muerte. Digo, los que resucitaron. Ahora los otros están muertos. Por eso decía ya, los muertos oirán su voz. Ahora, ¿qué muerto físico, qué muerto que está en un cementerio va a oír? Ni aunque le ponga música, ni aunque lo vaya a maltratar, no, él ya no oye, él ya no existe, él dejó de ser. Bueno, entonces, creo que vamos bien claros y vamos a terminar rápidamente con 2 Timoteo 1, 9 y 10. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 1, versos 9 y 10. Entonces quiere decir que hay alguien que le está dando la enseñanza correcta de las palabras nuevas. Las palabras que usted está oyendo cada vez, la de hace 8 días era vida, ahora es muerte. Conoció la vida y conoce la muerte. Entonces dice aquí, segunda carta a Timoteo 1, 9 y 10, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, oiga bien, pero que ahora, hoy, cuando ya ha terminado la gracia, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, oiga bien, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quita la muerte y saca la vida por medio de una enseñanza, por medio de una doctrina, por medio de una palabra, por medio de un entendimiento que es el que usted está recibiendo ahora. Esto funciona. Está en toda la libertad de no creerlo. Como tiene todo el beneficio y la misericordia de Dios si lo cree. Esto es algo mejor que el dinero. Esto trae a su vida salud, trae paz, trae un reposo, una actitud totalmente distinta, totalmente diferente. Entonces problemas van a venir, pero usted va a saber cómo manejarlos, cómo tratar con ellos. Así pues, esta ha sido una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. Será hasta una próxima oportunidad y seguimos declarándonos como nos declara el Dios y Padre, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo y bendecidos con toda bendición.